Ay, no es cierto. Ya estamos de regreso. Toñito, me asustas. ¿Te das cuenta? Yo diciendo unas cosas no santas y bueno. ¿Dónde está la canción de inicio de mi doctor favorito, Toñito? ¿Dónde está? Guardada, ¿no? Pues sí, gracias. Lo hizo adrede para que yo saliera al aire diciendo cosas que no. Bienvenido, doctor Gilberto Priego, a las cisternas. Muy buenos días, hoy jueves judío. ¿Cómo le va? Muy bien, bendito sea Dios, muy, muy bien. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? El día de hoy, oye, ya es jueves. Fíjate nomás. Es que pues usted entre puro festejo se está festejando como fiesta patronal desde mediados de septiembre. Ya párele, ya. Pero está bien. Oye, hoy también es día de decisiones médicas, entonces. Así es. Sí, hoy es día de decisiones médicas. Y mire, Doc, de hecho queríamos hilar un poco. Fíjese que el tema del día de hoy, estamos hablando de la difamación, cuando una mentira destruye la vida de un inocente. Y pues a ver, queríamos hacerle esa pregunta. Pero fíjate que la difamación no nada más se da así como entre los artistas y todo. Te voy a poner el ejemplo. Había una doctora que no era ginecóloga, pero pues se ostentaba como ginecóloga, ya falleció, o sea, ya falleció, pero iba a la mujer y le decía que tenía infección por virus del papiloma, e inmediatamente le decía, es porque le están poniendo el cuerno, señora. O sea, la difamación no nomás se da entre los artistas y demás situaciones. Claro que ahí era un conflicto cuando no es cierto. Gilberto, ¿a ti te han difamado? Sí, cómo no. Muchas veces. ¿Y cuál es tu actitud? Así como de muchas veces, no. Pero ¿cuál es tu actitud ante una difamación? Primero de mucho dolor, porque al principio no sabes cómo manejar una difamación de ese tipo, y ¿no? luego cuando coraje, viene de alguien que quieres, que en teoría quieres, ¿no? Porque al rato te das cuenta de que realmente es apego, ¿no? O sea, alguien que te difama, pues claro que no merece, o sea, como dice, que tus lágrimas sean para bienestar y no para sufrir, o sea. Sí, pero yo me refiero más bien, imagínate cuando tú confías en alguien, hablando de lealtad, de traición, de este tipo de cosas, yo confío en una amiga, no sé, le confío algo y después me traiciona y aunado a eso me difama, imagínate qué fuerte, ¿no? No, terrible. Y lo que te des cuenta, ¿no? Y sucede muchísimo. Y lo que te llega por terceras personas, oye, Juanita está diciendo esto y yo, ¿cómo? Es que normalmente así es como llega, o sea, la persona que te está difamando son muy contadas las que tienen el valor de decírtelo de frente. Pues sí, pero incrementado y aumentado. Sí. ¿Y cómo tú qué consejos nos darías para parar la difamación? Hablar directamente con la persona, así de fácil. Enfrentarla directamente y decirle, o sea, pues ¿qué te pasa? O sea, te confié esto o hice esto y tú estás, pues ahora sí que... Ponerle un alto. ¿Sabes cuándo es complicado? Cuando mezclan verdad con mentira. Ahí es cuando la difamación siento que tiene más peso y es mucho más difícil el poder quitar, ¿no? Sí, como sacar las cosas de contexto, ¿no? Es que tú dijiste esto, sí lo dije, pero lo dije dentro de un contexto y tú me lo estás sacando nada más esta frase y entonces es cuando no tiene sentido y pues entra la difamación. Pero bueno, doctor, platíquenos del colon. No, y que va mucho con... Ahora tengo entendido que nos habla del colon. Con el tema, les voy a decir qué pasó. En estos días tuve oportunidad de valorar a un hombre que tenía una semana enfermo de su dolor, un dolor en el abdomen que él no conocía. Le echaban la culpa que a una carne que había comido, que al pescado, que al marisco, bueno, a todo el mundo se le echaba la culpa. Había ido ya a visitar a varios médicos sin resolución de su problema y se encontró que tenía una apendicitis aguda. Okay. Se programa y se manda al hospital. La decisión médica es que cuando el cirujano abre el abdomen, se da cuenta de que está tan lastimado que existe la posibilidad de quitar el intestino, un pedazo de intestino, ya no nada más el apéndice. Y entonces se le dice a la familia, si no le quito este pedazo de intestino, puede llegar a ocurrir que se abra mañana o pasado el intestino y empiece a salir secreción fecal y se tenga que reoperar o desde ahorita me autorizan para quitarle el pedazo de intestino y de ser una cirugía relativamente sencilla, que es un apéndice, se convierte en una mega cirugía. Esta es la decisión del día de hoy, para que se lleven uno de los 2 super check-ups de Laboratorios Chopo. Ahí recuerden la sucursal de
de Chopo Care. Este es un regalo del licenciado Carlos Ramírez. Esta es la decisión. Pero entonces aquí viene las preguntas de los que no saben. Y pues, digo, nadie tiene obligación de saber, nadie. Y si es tu hijo, oiga, ¿y qué va a pasar si le quita el intestino, verdad? Claro, o sea, un órgano que pues sirve para algo. No es como el apéndice que ya habíamos dicho que no sirve. Para nada. No, sí sirve, para darte de comer. Para que los doctores se vayan de viaje por todo el mundo. Por todo el mundo, por Italia, que quiero ir a Italia, pero luego también quiero ir a Tierra Santa. Así de que... Qué buena falta le hace. Para que pidan por las cisternas, claro, por favor. Para pedir por todo mundo, ay, claro, sí. como manda. No. Capaz de que ya no me dejan regresar a la hora de En que el diga. muro de los No. Entiérrenlo más abajo del Santo Sepulcro, a ver si se purifica. Qué bárbaro. Ay, no, así es. Entonces, ¿para qué sirve el intestino grueso? El intestino delgado absorbe prácticamente todos los elementos nutritivos que nosotros consumimos. Se manejan en el intestino delgado de 8 a 9 litros de líquido entre secreciones del estómago, del páncreas, de la bilis, para que haga una emulsión que podamos absorber nosotros prácticamente todos los elementos. Muy poquitos elementos pasan al colon, casi todo se absorbe en las partes finales del intestino, pero el líquido, el agua y el sodio y ciertos elementos se absorben en el intestino grueso. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿para qué sirve el intestino grueso? El intestino grueso sirve para absorber líquidos y solidificar la popó. Esa es la función número 1, absorber sodio, pero también tiene otra función importantísima, y esa es la razón por la cual tenemos bacterias dentro de nuestro intestino, y bacterias que son muy patógenas. Fuera son capaces hasta de matar a un individuo, fuera del intestino grueso. Este joven que les comento que tuve que cortar un segmento de intestino, finalmente tuve que cortarlo, él ahorita está en esa etapa de convalecencia peligrosa por toda la salida de bacterias que tuvo. O sea, estas bacterias que están dentro del intestino deben de permanecer siempre dentro del intestino. Si se salen de ahí, nos pueden dar un problema. ¿Y por qué tenemos bacterias? Porque estas bacterias fermentan ciertos productos que nosotros no podemos absorber. Estas bacterias los fermentan y las podemos absorber. Vitaminas, algunos ácidos grasos y minerales. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Bueno, la parte más importante entonces de la función del colon es absorción de agua, absorción de sodio, fermentación de ciertos elementos para que los podamos absorber, y si nosotros en un momento dijéramos hay que cortar un pedazo de intestino, el organismo, vamos a decir que se adapta a ese corte del intestino. Incluso podemos cortar todo el intestino grueso y el paciente va a tener una vida, llamémosle, adecuada, por así decirlo. O sea, ¿cómo puede ¿Y cómo sí, claro, pero ¿cómo lo sustituye, doctor? No hay forma de sustituirlo. Pero te voy a poner el ejemplo. ¿Y quién va a hacer su chamba entonces? Ahí sí es donde viene la explicación. Ah, o sea, ¿qué precio estás dispuesto tú como paciente a pagar porque te quiten el intestino grueso? Un paciente que tiene, por ejemplo, que tiene no movilidad de su intestino, que no tiene forma de que el excremento haga una propulsión y que dura estreñido 20, 30 días. Ay, no es posible, ¿Sí, ¿no sí, explotas? Claro. Entonces, este paciente, tú le dices, tu intestino no sirve, porque además de absorber, tiene la función de comprimirse, estarse apretando, para que podamos nosotros ir a evacuar. Hacer del 2, como decimos. Vas y haces del 2, ¿sí? Ok, imagínate a alguien que no puede hacer. Y tú le dices, tu intestino no sirve y hay una cirugía que te quita todo el intestino y te va a dejar como, no es diarrea, porque diarrea es porque no se absorbe esta agua en el intestino grueso, sino es el líquido que viene del contenido intestinal y que va a salir como líquido, pero es como si fuera diarrea, pero no es diarrea porque es tu propia secreción.
y vamos a recuperarla tomando más líquidos, tomando ciertos elementos que ya vienen digeridos para que suplamos el funcionamiento del intestino grueso. Y vas a estar evacuando de entre 3 y 6 veces al día. Ay, Dios. Entonces, dices, ¿qué prefieres? ¿Seguir estreñido de 20 días, 30 días o tener 3 a 6 evacuaciones al día? Esto es en el caso de estreñimiento, pero hay enfermedades en donde el proceso inflamatorio es tan terrible que le puede costar la vida al paciente y desangrarse, desnutrirse, no poder comer, de tal manera que se ve uno obligado a quitar el intestino grueso. Y la calidad de vida que te espera, claro, si tú dices, yo soy normal, yo evacúo bien, pues, o sea, para ti sería terrible que, por ejemplo, en un accidente perdieras tu colon. Porque tú evacuabas normal y dices, no inventes, qué precio tan caro estoy pagando por haber perdido mi colon. Pero alguien que tiene, por ejemplo, una colitis ulcerativa crónica inespecífica, todo el tiempo tiene diarreas, 2 evacuaciones al día, con sangre, proteínas, desnutrido, no puede, todo el tiempo se la pasa en el hospital, le quitas el intestino. Y claro que dice, hay 6 evacuaciones que no son diarrea, sino es mi propia secreción, y sin estar ya en el hospital, pago. O sea, házmelo, quítame el intestino grueso. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que podemos vivir sin intestino grueso, mas no podemos vivir sin intestino delgado. Aquí es la gran diferencia. En el intestino delgado se absorben todos los elementos nutricios de nosotros. No podemos vivir sin intestino delgado. Sin intestino grueso sí podemos vivir, aun cuando tu calidad de vida no va a ser la misma. No, pues simplemente Oiga, doctor, está pero llena de incomodidades. Claro, pero ¿por qué yo he escuchado que hay personas que les da cáncer de colon y entonces retiran el colon y les ponen una bolsa? Ah, ese es otro rollo. Esa es la famosa colostomía. Ajá. Que los pacientes, la verdad, le tienen así como el pavor del mundo. Y si le digo algo, se deprimen muchísimo porque les parece como muy denigrante y como antihigiénico. Sí, bueno, ¿qué es una colostomía? Recuerden que nosotros tenemos nuestro intestino grueso que se conecta del intestino delgado en el lado derecho, en una parte que se llama ciego, donde también hace el apéndice, y luego sube. Si sube se llama, los nombres son fáciles en medicina, ¿eh? Ah, ok. Sí, si sube es colon ascendente. Y luego si atraviesa es colon transverso. Y luego si baja, pues es colon descendente. No tiene pierde. No hay pierde en aprenderte la anatomía. No, pues no. Y en la parte del descendente que conecta con el recto, ¿han visto la letra omega de la sigma del alfabeto griego? Claro, que claro. es así. Ah, bueno, Sí. pues tiene esta forma, por eso se llama sigmoides. O sea, como si fuera una sigma. Sí. Y luego ya se conecta al recto. Y del recto viene pues el tercer ojo, el asterisco, el arrugadito, como le quieran llamar, Dios. el pulgoso, y ya de ahí Ay, viene no, la evacuación. bueno. ¿Sí? Ok. Hay pacientes que necesitamos, por ejemplo, una enfermedad de divertículos, que hacen abscesos, que hacen pus, les quitas el pedazo de intestino grueso, que generalmente los divertículos se hacen en el sigmoides, cortas ese pedazo, pero hay tanta pus que no puedes reconectar el intestino porque ante infección se vuelve a abrir. Entonces tienes que sacar temporalmente el colon a través de la pared abdominal. Entonces, pues lógicamente que abres la pared, sacas la boca del intestino grueso a través de la pared abdominal y tienes que tener una bolsa que haga recepción de los excrementos, porque no tienes voluntad propia para decidir cuándo salir y cuándo no, Ay, no, qué cosa triste. que hace la función de este tercer ojo, que pues nadie lo quiere por feicito, pero ¿vieras cómo funciona? O sea, su función es Y queda así, completamente inhabilitado, doctor. inhabilitado, pero aquí es una colostomía de tiempo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso inflamatorio y más adelante, ya que salga de la infección, que salga de la peritonitis que tuvo, que todo esté ya limpio, fresco, sin ninguna infección, entonces lo puedes reconectar.
Perfecto, nos tenemos que ir a un cortecito, pero volvemos con el doctor Gilberto. Programa Las Cisternas con nuestro doctor favorito, nuestro doctor Gilberto, hablándonos acerca de la cirugía de colon y para qué sirve y qué pasa cuando lo quitas. Ya nos explicaba en el bloque pasado todas estas consecuencias fatalistas, ¿verdad? Así es, recuerden que hoy es día de decisiones médicas. Tu hijo lo están operando, lo que era un apéndice nada más, está todo destruido el tejido y el doctor te propone dejarlo en observación, drenar el absceso, pero que si hay fuga del excremento, reoperarlo en 24, 48 horas y quitar un pedazo de intestino, o en ese momento autorizas que le quiten el pedazo de intestino. ¿Tú qué harías? Participa para que te lleves uno de estos 2 super check-ups básicos. Bueno, básicos, eso de básicos son 45 elementos. 45 elementos de laboratorio, muy completo, de laboratorios Chopo. Entonces, ¿qué pasa entonces con el intestino grueso? El intestino grueso debemos de chiquearlo y cuidarlo. Claro. Y saber que, por ejemplo, en México es obligación, después de los cumplidos tus 50 años, es obligatorio hacerte un estudio colonoscópico. Ay, qué miedo le tienen las personas, ¿verdad? Pues sí, estudio. Es que, pues oye, ni florecitas lleva el doctor y tómala por la colita. Lleva, ni un nada, ni una invitación así romántica cuando tómala, le meten el tubo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque el cáncer de colon es el cáncer número 1 del tubo digestivo. Ahora bien, este estudio, que pues la verdad es un estudio muy completo, yo les digo a mis pacientes, el estudio realmente no te va a causar ningún problema, porque se hace dormido al paciente, o sea, se duerme al paciente, no te das cuenta de nada. No tienes oportunidad de decir esto sí, esto no. ¿Lo duermen porque es muy doloroso, doctor? Es doloroso, y si el paciente está pujando, peleándose con el aparato que están introduciendo a través de su ano, se puede ser hasta peligroso porque se puede perforar el colon. Entonces el paciente tiene que estar dormido, punto. Lo difícil es la preparación, y es lo que no les agrada mucho a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay que tomar, afortunadamente hoy ya se dan medicamentos que favorecen la evacuación, y pues tienes que estar yendo al baño, como si fuera diarrea, pero no es diarrea, porque no te da cólicos. Antes daban el aceite de ricino, que ese era irritante y eran unos colicazos y unas diarreas y no limpiaba bien el intestino y tenías que hacer lavativas para poder limpiar adecuadamente el intestino. Y eso de que te anden ahí manoseando la colita, pues como que no. Hoy no, hoy se dan medicamentos, pero un día antes el paciente se tiene que dedicar a su preparación. Y como todo mundo hoy, todos los días está ocupado, o sea, todos los días tenemos cosas que hacer. Entonces, ¿cómo? ¿Un día no voy a ir a la oficina? Así es, un día no vas a ir a la oficina. ¡No! Va a caerse la oficina. No se cae la oficina, no te preocupes. O sea, mal les cuesta a los pacientes aceptar que un día antes... A mí cuando me preguntan les digo, bueno, mira, si en tu oficina a un lado tienes un baño, pues tú te estás tomando tus menjurjes y atendiendo clientes, y permítame, vas y zurrapateas a cada rato. Pues sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, no es posible. Bueno, este estudio, a los 50 años nos tenemos que hacer uno. Okay. Para poder determinar. ¿Y después cada cuándo? Y después cada 5 años. Cada 5 años. Cada 5 años. Muy bien. ¿Y con eso? Y con eso. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Confirman presidentes de distintos países su asistencia para la ceremonia del 1 de diciembre que tomará protesta Andrés Manuel López Obrador. Profeta investiga muerte de cocodrilo en Puerto Vallarta.